Continuamos hoy, amigo oyente, el viaje que estamos llevando a cabo por el Evangelio según San Lucas. Siguiendo adelante con nuestro estudio del capítulo 5 de este Evangelio de Lucas, consideraremos hoy las parábolas en cuanto al vestido nuevo y a los odres. Leamos entonces los versículos 36 al 39 de este capítulo 5. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Al hombre natural le gustan sus viejas costumbres. Le gusta el vino viejo y la religión vieja. Lo importante es reconocer que nuestro Señor trajo algo nuevo al género humano, el Evangelio. No vino al mundo para remendar un vestido viejo. No vino para añadir remiendos a la ley. Vino para pagar la pena del pecado en la cruz del Calvario. Resucitó de entre los muertos y ahora nos viste a nosotros con sus vestimentas de justicia y nos da el nuevo vino del Evangelio. El nuevo vino del Evangelio ha de ser echado en el odre nuevo y no en uno viejo que es la ley. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, dice en el capítulo 5, versículo 18, «No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu». Este es el mensaje que el Señor da hoy en día. Vino para darnos algo nuevo, vino para salvarnos por la fe en Él. Todo este capítulo 5 se mueve en una sola dirección, la de presentar el glorioso Evangelio del Señor Jesucristo por todos los medios que sea posible, para que los hombres escuchen el mensaje y tengan una oportunidad de escoger entre aceptarle como Salvador o rechazarle. Solo usted, amigo oyente, puede hacer la decisión por usted mismo. Él todavía está poniendo vino nuevo en odres nuevos. Todavía está dando nuevos vestidos y no remendando los viejos. Amigo oyente, ¿ha aceptado usted a Cristo y le ha recibido en su corazón como su Salvador personal? Si no lo ha hecho, es el momento de que piense con toda seriedad en este asunto. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 5 del Evangelio según San Lucas. Llegamos ahora al capítulo 6. En este capítulo consideraremos los siguientes aspectos. Cristo censura a los fariseos por su manera de observar el día de reposo. Jesús escoge a 12 apóstoles. Jesús sana a los enfermos. Las bienaventuranzas. Cómo hemos de amar a los enemigos. Y las buenas obras como fruto del oír de la palabra de Dios. En este extraordinario capítulo 6 del Evangelio según el Dr. Lucas, veremos que la primera parte de este Evangelio es muy similar al relato de los otros Evangelios que llamamos sinópticos, es decir, los que presentan un resumen más o menos cronológico sobre la vida de Jesucristo, o sea, los Evangelios escritos por los evangelistas Mateo y Marcos. Tenemos, por ejemplo, el caso en que Jesucristo expone su actitud en cuanto al sábado. Y fue precisamente en cuanto a esto que sus enemigos se declararon abiertamente en su contra. Desde entonces en adelante, intentaron matarle debido a su actitud y sus acciones en cuanto al sábado. Leamos los primeros 5 versículos de este capítulo 6 de Lucas. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo, ¿ni aun esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió, y dio también a los que estaban con él? Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. En estos primeros 5 versículos tenemos el incidente del día de reposo, cuando sus discípulos recogían espigas y las frotaban en sus manos para separar las semillas del tamo y la paja, y luego comían los granos. Los fariseos inmediatamente interpretaron esto como el trabajo de trillar en el día de reposo, lo cual era prohibido según la ley. Bueno, no consideraron que estos hombres tenían hambre, ni que estaban siguiendo al Señor cuando costaba bastante seguir al Señor. Llegamos entonces al incidente que también ocurre en un día de reposo.
Es el caso del hombre paralítico que aparentemente fue colocado en la sinagoga en un día sábado para ver si Jesús lo sanaba. Leamos los versículos 6 al 10 de este capítulo 6 de Lucas. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Podría hasta asegurarle, amigo oyente, que aquel hombre con la mano seca fue introducido en la sinagoga por los enemigos de Jesús precisamente para tratar de ponerle una trampa. Pero lo que hicieron en realidad fue lisonjear a Jesús en una manera maravillosa, pues por su acción revelaron que creían que Jesús podía sanarlo. ¿Y sabe usted lo que pasó? Pues Jesús lo sanó. O sea que esta fue una ocasión en que los enemigos de Jesús estaban en lo correcto. Ahora, cuando Jesús sanó a este paralítico, inmediatamente usaron la ocasión para acusarle, diciendo, hizo esto en el día de reposo. Y créame, amigo oyente, según lo que dice aquí el versículo 11, y ellos se llenaron de furor, y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Lucas dice que conjuraron su muerte desde allí en adelante. Y ahora llegamos a una sección del Evangelio según San Lucas, que algunos creen relata los mismos acontecimientos en porciones paralelas en Mateo y Marcos. Pero nosotros creemos que no es así. Y más adelante le explicaremos por qué creemos que esto es algo totalmente nuevo, algo que no se incluye en los relatos de ninguno de los otros evangelistas. El asunto principal es la elección de los 12 apóstoles. Usted recordará que hace poco mencionamos que Jesús se encontró con sus discípulos. Él los conoció por primera vez en su viaje a Jerusalén. Mejor dicho, allí conoció a algunos de ellos, y entonces, en otra ocasión, Jesús, mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, les pide que le sigan y que sean sus discípulos. Pero ellos aparentemente volvieron a la pesca. El Señor entonces vuelve a llamarlos, y según lo que leíamos en el capítulo 5, versículo 11, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Llegamos ahora a la escena que el doctor Lucas describe aquí en el 6º capítulo. Todos estos hombres que han sido llamados están con Jesús, y él procede entonces a la tercera etapa de la elección de los apóstoles. De entre todos estos discípulos, nuestro Señor elige a 12 hombres para servir como apóstoles, y estos 12 hombres son los mismos que también son mencionados por Mateo y Marcos. Al entrar ahora en el estudio de este pasaje, leamos los versículos 12 y 13, pero pasemos por alto los versículos 14 al 16, ya que contienen una lista de los 12 nombres. Los versículos 12 y 13 dicen, en aquellos días, él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Consideramos que el versículo 12 es extraordinario, pues revela que hasta el propio Señor Jesucristo consideraba de suma importancia pasar toda una noche en oración a Dios. Ahora, ¿por qué lo hizo? Porque tenía ante sí la responsabilidad de elegir a 12 de estos hombres para que fuesen sus apóstoles. Y notemos que aún así, aún después de pasar toda la noche en oración, en el momento difícil, todos abandonaron al Señor Jesús, y que uno le traicionó mientras que otro le negó. La lección importante aquí para nosotros es que los hombres de Dios siempre son elegidos por Él. Es verdad que candidatos hay muchos, pero considere usted lo que dice Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. El doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, decía en cuanto a esto, estas palabras de Juan 15:16 me han dado muchísimo consuelo y aliento. Cuando el Señor me llamó, yo era un cajero en un banco, y nunca siquiera soñaba que algún día podría ser predicador. El hecho es que yo despreciaba y tomaba en poco a los predicadores. Así es que puedo decir que, en el caso mío, decía el doctor McGee, no fui yo quien le rogó al Señor para que me llamara a ser predicador,
sino que Él me llamó a mí. Y por eso siempre me he sentido bien en cuanto a esto, pues si el Señor me llamó, entonces Él es responsable. Yo no le llamé a Él. Fue Él quien me llamó. Y esto es maravilloso. El Señor dice, ustedes no me llamaron a mí, sino que yo los he llamado a ustedes. Y a mí me gusta esto, concluía el Dr. Magee. Ahora dicen que la doctrina de la elección es algo que debiera infundirnos temor. Sin embargo, en realidad es una verdad que nos trae gran alivio y consuelo, si comprendemos lo que realmente significa. El Señor creyó esencial y práctico pasar toda la noche en oración antes de elegir a los 12 apóstoles. Y creemos que así también los hombres que son elegidos para la obra del Señor deben ser elegidos sobre la base de mucha oración. Debemos estar seguros que sean los que Dios elija. El manto de Elías no cayó por casualidad sobre Eliseo. Cayó providencialmente según el plan de Dios. El proceder hoy en día que la Iglesia emplea para elegir a los hombres de Dios está muy alejado de las normas de Dios. Seguimos nuestros propios presentimientos y consideramos nuestros deseos egoístas. Usamos las varas de medir humanas en lugar de la vara de medir de Dios. Debemos pasar tiempo con Dios en oración antes de hacer las decisiones. Como dijimos, no vamos a leer los versículos 14 al 16, porque contienen la lista de los 12 discípulos que ya hemos visto en estudios anteriores. Pasemos entonces al versículo 17 y leamos hasta el versículo 19 de este capítulo 6 de Lucas. Y descendió con ellos, y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Como ya lo hemos dicho muchas veces, tome nota que eran multitudes las que fueron sanadas en esta ocasión. En los tiempos de nuestro Señor, literalmente fueron miles los sanados. No había nada de teatro que hacen los que se hacen pasar por sanadores divinos hoy en día. Allí no había la formación de filas, ni el dar de una palmadita a este, ni el pasar la mano sobre el otro, ni el hacer que las personas cayeran hacia atrás o hacia adelante. Los que el Señor sanó, amigo oyente, no tenían que hacer nada. Nuestro Señor aún los sanaba desde lejos. Nos gustaría ver a algunos de estos curadores modernos sanar a enfermos desde lejos. Les sería posible desocupar los hospitales. Pero aquí tenemos la declaración categórica del Dr. Lucas de que Cristo sanó a las multitudes. En cierta ocasión, durante su pastorado, el Dr. J. Vernon Magee ofreció $100 a cualquier hombre o mujer que pudiese pasar adelante y substanciar el hecho de que había sido sanado por uno de estos curadores. Cierto día vino un hombre insistiendo en que él debía recibir el dinero. Dijo que su madre había sido sanada hace 50 años cuando vivía en otro estado de los Estados Unidos. El Dr. Magee le preguntó a este hombre que si un médico había examinado a su madre antes y después de su sanidad. A lo cual el hombre respondió que sí, que un médico la había examinado antes y después. Entonces el Dr. Magee le dijo, «Vamos pues a conseguir una declaración de este médico». Pero el hombre dijo que aquel médico había fallecido ya hacía unos 50 años. Amigo oyente, permítanos decir que el Señor no sanó así. Las sanidades que el Señor hizo eran genuinas, y tenemos la declaración del Dr. Lucas para verificarla. Claro que sí creemos en la sanidad divina. Lo que no creemos es en la sanidad de aquellos que se hacen pasar por sanadores divinos. Lleve usted, amigo oyente, su problema directamente al gran médico. Él es el mejor médico que usted puede consultar. Es más, es un médico que no le enviará una cuenta. Llegamos ahora al pasaje que muchos llaman el Sermón del Monte, pero que en realidad no es el Sermón del Monte. Recuerde usted que, según el versículo 17, este sermón fue predicado en un lugar llano, mientras que el Sermón del Monte fue pronunciado en un monte, tal como lo relata Mateo. La analogía entre el contenido de este sermón y el sermón en Mateo indica que el Señor repitió sus enseñanzas muchas veces. No nos hace tanta falta una armonía de los evangelios como el establecer un contraste entre los evangelios.
Lo extraordinario en cuanto a este sermón en Lucas no es su semejanza, sino su desemejanza al sermón que hallamos en Mateo. Lo notable son las omisiones, inclusiones, bienaventuranzas y ayes, actitudes y juicios que el uno incluye mientras son excluidas por el otro y viceversa. Bueno, comencemos ahora la lectura de este sermón leyendo los versículos 20 al 22 de este capítulo 6 de Lucas. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Hasta aquí, el contenido del sermón en el llano es bastante semejante al sermón del monte que aparece en el Evangelio según San Mateo. El Señor dio las mismas enseñanzas en muchos lugares, pero en forma diferente. Empezando con el versículo 23, veremos que se presenta un nuevo pensamiento. Leamos el versículo 23. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Este versículo habla en cuanto a la manera en que los hombres reciben a los profetas de Dios y su actitud hacia ellos. El verdadero profeta habla de parte de Dios y es perseguido. El falso profeta falsifica a Dios y es patrocinado y apreciado por los hombres. El verdadero profeta tiene que tener fe en Dios y mantener una confianza tranquila que mira más allá de las cosas que se ven a las cosas que son eternas. Esto es lo que mantiene al hombre fiel a Dios. Los versículos 20 al 22 que leímos hace un momento hablaban acerca de los pobres, los hambrientos, los débiles, los que son odiados, reprendidos, considerados como desechados y llamados malos. Todo lo que se necesita hacer es mirar al Antiguo Testamento para ver que esto es verdad. Y es verdad también en nuestros días. El hombre que predica la palabra de Dios va a tener dificultades. Si no tiene dificultades, algo anda mal. Los falsos profetas eran ricos y tenían mucho que comer. Podían reírse y eran considerados por sus contemporáneos como tipos buenos. Pero Dios tiene algo que decir en cuanto a ellos. Leamos de qué se trata en los versículos 24 al 28 de Lucas capítulo 6. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Notamos aquí que el falso profeta es patrocinado y muy apreciado por el mundo, y que si habla lo que desean escuchar los del mundo, le recompensarán muy bien. El Señor Jesucristo aclara, sin embargo, que Dios no le recompensará así. El falso profeta podrá llegar a ser muy popular o muy estimado en el mundo, pero será de mala fama ante Dios. Puede llegar a ser el alma de la fiesta y gozarse muchísimo acá en la tierra, pero hará llorar al cielo. Puede que coma bien, pero tendrá un alma hambrienta. Y aquí nos detenemos, amigo oyente, porque nuestro tiempo se ha agotado. Retornaremos en nuestro próximo programa, en la continuación de este estudio del Evangelio según San Lucas. Es nuestra oración que el Dios viviente inunde su alma de sus ricas bendiciones.